Venga, lo que pasó en Argentina sorprendió a muchos, a otros no, pero sin duda significó una especie de terremoto político. Ha llegado al poder una persona con poca tradición política y con un discurso que él se autodenomina como libertario, pero de ultra derecha, es decir, está a la derecha hasta de Donald Trump y Bolsonaro, que no es poco decir. Para entender un poquito este panorama argentino, nosotros hemos querido, y nos place recibir aquí, hemos querido invitar y tenemos ya a Gabriel Schwerdt. Él es dirigente de un frente de izquierda que ellos han conformado allá en Argentina y tiene, o cuyos partidos tienen representación en el Congreso argentino. Buenos días, Gabriel. Buen día. Gracias por Muchas estar gracias aquí. por la invitación. ¿Cuándo llegó aquí? Ayer, ya estoy desde ayer acá en República Dominicana. Sí. Desde ayer. Desde ayer, sí. Muy bien, bienvenido. Muchas gracias. Esperamos que disfrute su estadía aquí. Gabriel, ¿cómo llega una figura como Javier Milei a la presidencia de Argentina, donde se supone que hay un cierto nivel de educación política y de tradición política? Sí, ¿Cómo se explica eso? Y la gran explicación es lo mal que gobernó el gobierno peronista, el gobierno anterior, ¿cierto? Que dejó niveles de pobreza muy altos, muchísima inflación, baja salarial, un ajuste muy importante después de los años de la pandemia que afectó globalmente. Entonces, bueno, el electorado en la Argentina, incluso como bien dices, sorprendentemente en sus clases más bajas también, optó por esta modalidad de un discurso de ruptura total con lo que se venía haciendo, creyendo, bueno, que iba a ser mejor, que iba a haber mejoría, pero bueno, lamentablemente a los 60 días, ya más de 2 meses del gobierno de Javier Milei, no es eso exactamente lo que se está viendo. Al contrario, se ha profundizado muchísimo un ajuste con una inflación que anualmente llegó ya al 257% de inflación, con el mes de enero de un 20% de inflación, lo que por supuesto eso ha redundado en afectar muchísimo el salario de los trabajadores y los jubilados, que hemos perdido en 2 o 3 meses una gran parte de nuestro salario. Entonces los precios de los insumos básicos, los alimentos, los alquileres, de la renta de las casas, de los departamentos, que la Argentina es muy grave por la falta de viviendas, por el déficit de viviendas, ha hecho que los niveles de pobreza generales que hay en la población hayan subido enormemente. Si los últimos datos que se han dado, incluso de universidades privadas, de estudios privados, sitúan la pobreza ya en un 57%. ¿Y cómo llegó, de la población? Gabriel, cómo llegó Argentina a esta situación? En algún momento, los que estudiábamos, veíamos el panorama de América Latina, siempre veíamos que en Chile, claro, Argentina, incluso más que Chile en su momento, se veía, a pesar de la dictadura militar, sí, a pesar de eso, se veía como una especie, no de oasis, pero sí como por encima en términos de estándar de vida, claro, en relación al resto de América Latina. Era así, incluso por encima de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Solo Chile se le acercaba. ¿Cómo llegó Argentina a este desastre? Que usted habla hasta de 50% de pobreza. Sí, sí. Según cómo nosotros lo vemos y lo hemos denunciado y lo venimos planteando, hay un peso tan grande de la deuda externa argentina y de los pagos al FMI, para que se den una idea, solo en estos 2 meses del gobierno de Javier Milei se han pagado en concepto solo de intereses de la deuda externa 4.000 millones de dólares. 4.000. 4.000 millones. Entonces hay un peso tan grande de la deuda externa que los gobiernos que lamentablemente optan por privilegiar esos pagos tienen que realizar un ajuste muy grande. Entonces todo lo que se produce, todo lo que se va haciendo en la Argentina, todo lo que produce el pueblo trabajador va a este barril sin fondo, podríamos decir, que es de la deuda externa, que tiene este método perverso de que incluso mientras más se paga, más debemos, ¿cierto? Porque ya es tan grande la deuda argentina, externa argentina, con organismos, con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y demás, que más se paga y más se debe. Pero esa bola de nieve del endeudamiento, ¿a qué se debió? ¿Corrupción? ¿Se robaban los cuartos? Sí. ¿Mala administración? ¿Caída de los precios de los commodities? Ustedes son grandes Sí. productores de
Sí, es una combinación. De materia prima. Hay mucha corrupción, ese dinero no llega para lo que se fue destinado. Entonces, bueno, pero ya es una acumulación tan grande de años y años, hasta los propios analistas opositores reconocen que el peso de la deuda externa ya es tan grande que todo lo que se hace en la Argentina prácticamente es para pagar esa deuda externa. En detrimento, por supuesto, de los salarios, de la educación pública, la salud pública, que como bien dices, en la Argentina tenía y tiene cierto grado, pero ya con tanto ajuste y con tanta bajos presupuestos, por supuesto que se va deteriorando cada vez más, ¿no es cierto? Si lo pusiéramos como en dólares, ¿sí? ¿Cómo es el salario mínimo en Argentina y cuánto es cuesta la canasta básica? La canasta básica en la Argentina está alrededor de, para no ser pobre justamente, Exacto. alrededor de $500, para hacer un promedio. Aquí serían 25.000, para que la gente, yo lo digo para Claro, que el pueblo haga exactamente, para aquí hacerla. serían 28.000 pesos. 28.000 Ok. pesos, bueno. Pero el salario básico o de cualquier empleado, sobre todo en el interior del país, en todo el país, no llegará a $300. Por eso es que es tan fuerte. Menos de 20.000 pesos, o sea, Claro. nunca le alcanzará. No, nunca. Y más si se alquila, si hay que pagar una renta, que eso lleva gran parte de un salario, ¿no es cierto? Claro. Entonces, y el deterioro es cada vez mayor, porque incluso lo acepta el propio gobierno, así se esperan meses más difíciles todavía, ¿no? Porque el aumento de los precios es descomunal, entonces eso alimenta la inflación y los salarios nunca están a la altura de la inflación. Mira, Gabriel, ahí estamos viendo a Javier Milei, sí, el actual presidente de Argentina. ¿Cómo pudo ese hombre con un discurso estrambótico, estrafalario, sí, qué sé yo, alocado, diría yo, extremista, desde la ultraderecha capitalizar ese descontento en las masas? Y no lo pudo hacer ustedes, no lo pudo hacer la izquierda, claro, por ejemplo. sí, ¿Por qué? En Argentina gobernó durante mucho tiempo y el último gobierno ha sido peronista, que lamentablemente se posaba de popular, de progresivo. El de Cristina y el de Alberto. Alberto. Y el último, claro, Alberto Fernández fue presidente y Cristina vicepresidenta, ¿no es cierto? Era el mismo partido. Exactamente, el peronismo. Y que en su momento, hace años, 40, 50 años, supo ser, sí, efectivamente, un partido que dio ciertos beneficios a la clase trabajadora, a los sectores populares, pero con el correr del tiempo se fue transformando en un partido más ajustador, corrupto, efectivamente. Y bueno, y todo eso con un halo o con una imagen de izquierda, de ser progresista y de ser de izquierda. Que en el plano de en la política internacional sí lo era. Estuvo muy cerca de Chávez, cerca de Lula, cerca de... Lo que podríamos decir de falsos representantes de la izquierda. Del para socialismo. usted son falsos sí, representantes. Totalmente. ¿Por qué? Sí, totalmente. Y porque produjeron esto, un gran ajuste, no cumplieron con las expectativas con las cuales los habían votado y favorecieron a que estas personas como Javier Milei puedan, o discursos de ultraderecha, puedan tomar el poder, una cosa inédita para Argentina. Efectivamente, que si bien hemos tenido dictaduras militares de ultraderecha muy fuertes, feroces, nunca había ganado un gobierno de ultraderecha por los votos, ¿no es cierto?, por la vía democrática. O sea que Milei estrena bueno, ya lo había hecho Bolsonaro en Brasil. Claro. Y por poco, ¿cómo se llama? Cast. Y por poco lo logra Cast en Chile. No lo logró. Pero exactamente. En Argentina, es que la Argentina del Che Guevara, sí. de Borges, la Argentina de Alberto Cortés, ¿cómo es que le compra el discurso a este hombre? El gran responsable ha sido el peronismo. El peronismo, por la frustración que... Por la frustración que generó y por el ajuste que generó. Justamente Javier Milei, gran parte de su justificación para hacer todo lo que está haciendo es decir, bueno, el desastre que heredé, ¿cierto? Que efectivamente que fue un desastre, una situación muy difícil. Lamentablemente él está pronunciando ese desastre con un mayor ajuste. Inflación del 143% la recibió él. Claro. Pero usted me dice que en vez de bajar ha ido subiendo. Imagínense que ya estamos en un 20% de inflación. Eso proyecta mensual. 240 al año, más de 200 al año. Claro, exactamente. Y eso no hay posibilidad, no hay ningún salario que, mucho menos las jubilaciones de aquellos que ya han dejado de trabajar. No hay salario que aguante, podríamos decir, ¿no es cierto? Gabriel, para que tú aguantes, sí. para que sea placentera esta entrevista aún más, yo voy a invitar a Kenia a que te brinde un cafecito de aquí, bien, cultivado en nuestra tierra caribeña. Muchas gracias. Muchas gracias, Kenia. Café Santo Domingo, así se llama. Gabriel,
¿qué le espera a la Argentina? ¿Podrá un gobierno como el de Milei sostenerse? Bueno, esa es la gran discusión o las hipótesis que se barajan en la Argentina, incluso de sectores que son opositores al gobierno, que abren la posibilidad de si con esta forma de gobernar y con este ajuste tan brutal que se está llevando adelante, podrá sostenerse este gobierno. Nosotros desde el Frente de Izquierda, por supuesto que estamos en contra de esto, de mi partido en particular, que es uno de los partidos que compone el Frente de Izquierda, que se llama Izquierda Socialista. Luchamos contra este ajuste, ¿no es cierto? Cotidianamente hay un gran proceso de lucha contra todo esto. Justamente se viene de un paro general, de la CGT, la mayor agrupación sindical. La de Central Argentina. General de Trabajadores. Exactamente, sí. Convocó un paro el 24 de enero pasado. Hay paros sectoriales, ha habido paros ferroviarios. Ayer justamente, hoy hay paro de la sanidad, de todo lo que es la salud privada en la Argentina, porque hay un descontento muy grande con lo que está pasando. Es decir, a pesar de que quieren prohibir la protesta, porque ese es el otro aspecto de Javier Milei, ¿no es cierto? De este gobierno falsamente llamado libertario. Exactamente. Quiere proscribir una la libertad. prostitución del término, porque libertario y lo que le está haciendo no van de la mano. No van de la mano. Entonces, es un gobierno de ultraderecha en lo económico, que ajusta ferozmente contra los trabajadores y los sectores populares, pero a nivel de las libertades democráticas también, porque incluso quiere prohibir la protesta, no nos podemos manifestar, no se puede marchar por la calle, hay que marchar por la vereda. Por la acera, le decimos. Por la acera, le dicen ustedes, claro. Imagínense miles y miles de personas manifestando por las aceras, es imposible. No es mejor porque se hace más larga más larga la movilización. Ya hubo, por supuesto, en las marchas y en las movilizaciones detenidos, con causas penales. Es decir, una faceta también represiva de limitar la protesta, porque claro, tremendo ajuste, feroz ajuste, tiene que hacerlo con represión para que la protesta no... Sin embargo, Gabriel Schwartz, dirigente del Frente de Izquierda de Argentina, no le ha ido tan fácil a Javier Milei. Él tenía un paquete de reformas, quiero que me hable un poquito de eso, el paquete ley de ómnibus, que encierra varios proyectos. Claro, sí, varios, tantos como 650. El fuete, sin modificar la Constitución. Sin modificar la Constitución. Fue una ley justamente llamada ómnibus por lo grande, de 650 artículos con la que intentó cambiar gran parte de la estructura económica y política también del país. Por ejemplo, esto de las libertades que le decía, uno de los artículos decía que 3 personas que se juntaban a conversar o a charlar en un espacio público podían ser detenidas. Entonces, una ley justamente dictatorial, absolutamente, que por supuesto en el Congreso no pasó, la tuvieron que bajar. Él no tiene mayoría en el Congreso. Él no tiene mayoría en el Congreso. Entonces, esa es una ley contra las manifestaciones, eso es inaceptable. ¿Qué otra cosa? Privatizaciones de las pocas empresas que quedan. Las bajas del salario. ¿Incluida la del yacimiento petrolífero? No, claro. O sea, también se pretendía privatizar YPF, pero esa ley tampoco pasó. YPF, no pasó. Claro, ¿Qué otra ley así que afectara fuertemente la economía popular? La reforma laboral, que es una de las cuestiones centrales para la clase trabajadora, porque se intentaba cambiar con esa ley todos los convenios colectivos de trabajo. Entonces, por supuesto que eso abrió mucha incertidumbre dentro de los trabajadores, declarando servicios esenciales a la educación, a la salud, bueno, toda una serie de modificaciones muy, muy grandes que, como le digo, abarcaba 650 artículos. Por eso se la pasó. Incluido que la empresa podía despedir al trabajador sin más aviso, claro, todo ese tipo de cosas. Gabriel, me gustaría conversar extensamente sobre la situación argentina, sí, pero se nos acaba el tiempo, desafortunadamente, el tiempo que nos han asignado. Pero sí queda tiempo para mandar un mensaje al pueblo dominicano, a toda Latinoamérica, sobre este espejo que puede representar ahora mismo a la Argentina. Claro, sí. El mensaje y la reflexión que hacemos desde el Frente de Izquierda justamente es no caer, no aceptar que la responsabilidad del ajuste somos nosotros, ¿no es cierto?, la gente que trabaja. Esa es el ajuste no se tiene que hacer sobre los grandes empresarios, dejar de pagar la deuda externa,
que haya esa posibilidad, ¿no es cierto? Porque mientras se siga, como quieren los gobiernos de ultraderecha y todos los gobiernos que han venido, por lo menos la Argentina, ajustando al pueblo trabajador, no hay salida para nosotros. Eso es lo que hay que oponerse, no hay que dejarse iluminar por falsas promesas que después no se cumplen, porque en definitiva lo único que quiere, que se está haciendo, es ajustar al pueblo trabajador. Bueno, ¿no? amárrense los cinturones. Exactamente, más ajuste y más ajuste. Gabriel, estas cosas, discúlpame, sí. una sola cosita, vamos a estar explicándolo en una bien. charla que vamos a hacer esta tarde en la Universidad de Santiago, cada domingo, Qué bien. la UAS, a las Sí. 18 horas, y vamos a estar en Santiago también con parte de esta gira por la que fuimos invitados por los compañeros y las compañeras del Movimiento Socialista de los Trabajadores Dominicanos. Excelente. Bueno, ahí lo saben, la gente de Santiago y de todo el Cibao. Y de aquí esta una tarde. charla, eso es hoy. Esto es hoy, sí. A las 6 de la tarde en la Universidad de Santiago. en el recinto UAS de Santiago. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Muchísimas gracias. A ustedes. Gabriel a ustedes. Suárez está con nosotros. Él es dirigente del Frente de Izquierda de Argentina. Interesante conversación. Muy bien, muchas gracias. Nosotros vamos a una brevísima pausa y retornamos con más contenido del día.